Nos vamos a un pase al Palacio de Miraflores con Delcy Rodríguez. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Al culminar la reunión de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19, las declaraciones las ofrece la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Escuchemos. Muy buenas noches para toda Venezuela. Voy a retirarme la mascarilla para ofrecer esta declaración minutos después de haber culminado la reunión de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Nada detiene la labor de esta comisión, cuyo objetivo principal, cuando el presidente Nicolás Maduro la creó, fue la protección de la salud y la vida de toda la población venezolana. Queremos informar que en las últimas 24 horas se han detectado 6 nuevos casos. 2 casos en el estado Bolívar, son 2 mujeres, una de 30 años y otra de 20 años, fueron captadas en el PASI del estado Bolívar, en el sur, procedentes de Manaos. Son 2 casos importados. Y los otros 4 casos, para completar los 6 casos, se refieren a 4 casos del estado Nueva Esparta. El primero de ellos es un hombre de 41 años de edad, de ocupación militar, del comando de la Guardia Costera. Como ustedes bien saben, este es un foco que se derivó de aquel caso de la Academia de Béisbol de Jóvenes en el estado Nueva Esparta, y este hombre fue contagiado. El otro caso es una niña de 12 años, hija de padres también contagiados en este comando de la Guardia Costera. El tercer caso de Nueva Esparta es una mujer de 34 años de edad, esposa del DJ de la recepción que organizó la Academia de Béisbol, y allí, como ustedes bien saben, en esa recepción, nosotros fuimos tras las búsquedas de los casos y hoy salió positiva por la prueba molecular. El sexto caso y cuarto del estado de Nueva Esparta es un adolescente de 14 años, un joven deportista de esta Academia de Béisbol del estado de Nueva Esparta. Eso confirma ya para un total de 367 casos en Venezuela. Pero confirma un número realmente que nos tiene que llamar a la reflexión, tal como nosotros lo hemos venido informando a la población venezolana. El foco de la Academia de Béisbol, que dio origen a esta coyuntura en el estado de Nueva Esparta, ya alcanza a 49 casos de personas contagiadas por COVID-19. Y el foco de la Guardia, el comando de la Guardia Costera, derivada de este foco de la Academia, ya alcanza con 48 casos positivos. Cuando nosotros vemos el número de casos por estados, ya Nueva Esparta, como bien habíamos dicho, ha superado, es el primer estado del país con 116 casos. Esto representa, fíjense lo que significó, que 3 personas contagiadas que causaron toda esta cadena de casos positivos por COVID-19, esto representa el 50% de los casos activos en Venezuela y representa 1/3 de los casos totales del país. Pero significando la mitad de los casos activos de Venezuela, quiere decir esto que de no existir este foco tan importante en el estado de Nueva Esparta, ya Venezuela tendría aún muchísimo mejores números que mostrar. Cuando vemos, bueno, tenemos 367 casos, de ellos el 44.7% son casos recuperados, no sé si estamos viendo allí, 164 casos recuperados, 100 pacientes están en hospitales centinelas, 73 personas contagiadas están en centros de diagnóstico integral, 20 están en clínicas privadas y, bueno, la lamentable cifra de 10 personas fallecidas. Cuando vemos la condición actual de los pacientes, siempre hago referencia a este importante número. De los casos activos, 116 casos son personas asintomáticas. Todos los días lo recordamos.
Son personas que no están evidenciando ningún síntoma o patología física, pero que son perfectamente transmisores y contagiantes del COVID-19. Y allí la peligrosidad de no atender medidas de espaciamiento físico, de no atender el aislamiento social, porque son personas que andan por la calle contagiando. Y cuando estamos en la calle, las personas que están excepcionadas de la cuarentena social, por eso la obligatoriedad de que todos usemos la mascarilla para protegernos de potenciales contagios. Decía ayer la Organización Mundial de la Salud que las medidas de higiene personal y el espaciamiento físico puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y por eso nosotros reconocemos en el pueblo venezolano un alto nivel de conciencia que le ha permitido a Venezuela mostrar una línea aplanada en cuanto a sus cadenas de propagación, a diferencia de Sudamérica, donde la mayoría de los países, exhiben números preocupantes, exponenciales, y exhiben números preocupantes como en el caso de Brasil y de Colombia, países vecinos de Venezuela, por lo cual reafirmamos la necesidad de tener máximos controles sanitarios y epidemiológicos en la frontera, tales como los que estamos aplicando. El día de mañana estarán retornando a Venezuela, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, compatriotas que estaban en Sudamérica. Empiezan el retorno de nuestros connacionales, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Y allí está activado ya, está en marcha los protocolos de atención médica inmediatamente aterricen en Venezuela, los protocolos de aislamiento, la cuarentena obligatoria durante 2 semanas antes de ir a sus estados destinos para evitar cualquier tipo de propagación del COVID-19. Venezuela tiene al día de hoy la menor tasa de casos fallecidos por millón de habitantes en nuestro continente, tiene también la menor tasa de casos confirmados de COVID-19 por millón de habitantes. Y tenemos que seguir siendo cuidadosos, y eso lo ha permitido justamente la Unión Nacional, eso lo ha permitido la construcción colectiva de las medidas de prevención y de control, que a través de la respuesta que ha dado toda la población de las encuestas a través del sistema Patria, nos ha permitido elaborar estas medidas para evitar el contagio del COVID-19. Así que, máxima disciplina, máximo compromiso y respeto de estas medidas justamente para cuidar la salud y la vida de todos y de todas. Sobre el país de origen, cuando vemos los casos importados en Venezuela, el día de hoy, ustedes bien saben, los 2 casos del Estado Bolívar son casos importados desde Brasil, pero cuando vemos el país de origen, Colombia está de primero en el número de casos que ha importado venezolanos desde este país. Así que máximo control. Sabemos que en el estado Táchira, se están aplicando y respetando todos los protocolos justamente para evitar el contagio desde países de nuestra región que están retornando ahora a nuestros hermanos venezolanos y venezolanas. Al día de hoy, esto es un número que siempre resaltamos, ya han regresado a través de estos planes de atención social integral en los estados fronterizos, ya han regresado 27.322 hermanos venezolanos y hermanas venezolanas. Y de ellos tenemos 23 casos positivos. Es la posición de Venezuela en Sudamérica, en nuestro continente. Queremos informar también sobre una de las metodologías que tanto la OMS como la OEPS resaltan, y es la aplicación masiva, la aplicación ir por los casos a través de los protocolos del examen personalizado ampliado. Al día de hoy ya Venezuela ha realizado 490.851 pruebas, lo que representa una tasa por millón de habitantes de 16.362 pruebas, poniéndonos a la vanguardia en nuestro continente. Dice la OMS y dice la OEPS
que la importancia del control de COVID-19 es, una vez que se encuentra el caso, inmediatamente aislarlo, inmediatamente tratarlo, controlarlo e ir tras la pesquisa de sus cadenas de contacto. Eso es algo que, a través de todas estas medidas que ha impulsado el presidente de la República y a través de todas estas medidas para el control del COVID-19, nos ha permitido mantener lineal nuestra curva de contagio. Así que nosotros seguiremos el día de hoy, hemos estado revisando territorialmente el mapa epidemiológico, la estratificación epidemiológica por cada estado de Venezuela, por cada municipio, por cada parroquia, atendiendo también y revisando medidas que se han adoptado en otros países. Es muy importante, hemos hecho mucha énfasis en esto, que cualquier medida que se vaya a adoptar, el presidente Nicolás Maduro nos ha pedido máxima aplicación de la ciencia, máxima aplicación del método comparativo con otros países, ver qué es el resultado de otras experiencias, para que no nos equivoquemos y pueda venir a Venezuela una oleada que pueda significar la pérdida de hermanos y de hermanas en nuestro país. En ese sentido, la comisión, sigue exhaustivamente revisando todo el territorio nacional. ¿Cuántos días tiene una parroquia un caso en un municipio, en un estado? ¿Cuántos días tiene sin aparición de casos? Son todos datos que nos van a permitir construir una verdadera batería de recomendaciones para que el presidente pueda adaptarlas en las fases que puedan venir de flexibilización. Hoy decía la Organización Panamericana de la Salud, siempre revisamos y estudiamos lo que dicen estos organismos del sistema de las Naciones Unidas. Reducir las restricciones demasiado pronto podría acelerar la propagación del virus y abrir la puerta para un aumento dramático o para la propagación a zonas circundantes. Por eso el objetivo de la comisión es justamente estudiar cada uno de nuestros estados, nuestros municipios, nuestras parroquias, saber muy bien la estratificación epidemiológica que allí se ha dado. También decía hoy la OPS algo que debe llamarnos a la preocupación. Dice, hay muchas zonas en nuestra región donde el número de casos se está duplicando en tan solo unos días. En Estados Unidos, en Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, México, estamos viendo que los casos se duplican en 4 días o menos. Porque yo digo que es preocupante porque está ocurriendo en nuestra región, donde justamente tenemos el epicentro de la pandemia a nivel mundial en los Estados Unidos de Norteamérica y el epicentro de la pandemia en Sudamérica la tenemos en un país vecino como es Brasil. Sigue diciendo, este es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión aún es muy alta en esos países. En nuestra región, esto lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Así que nosotros, con muchísima disciplina, con muchísimo rigor científico, profesional, agradeciendo todos los días a los profesionales de la salud que están al frente atendiendo a los pacientes, tanto asintomáticos como con algún tipo de afectación respiratoria, tanto grave como leve como moderada. Muchísimas gracias a todos los profesionales de la salud, a los médicos, a las enfermeras, a los bioanalistas, a los virólogos, a los neumonólogos, a todos los especialistas que están participando en esta batalla tan importante en Venezuela contra el COVID-19. Yo no quería culminar mis palabras sin antes resaltar lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Ustedes bien saben que en la madrugada del día domingo para lunes, ocurrió un desafortunado evento donde mercenarios terroristas pretendieron una incursión armada contra Venezuela para violentar nuestra sagrada soberanía, para violentar la integridad territorial de Venezuela, con planes muy claros para asesinar al presidente Nicolás Maduro, para causar un magnicidio y a altas autoridades del Estado venezolano. Planes concebidos en los Estados Unidos de Norteamérica. Allí ya ustedes saben, hoy
el doctor Jorge Rodríguez dio más detalles de estos casos. Ayer el presidente Nicolás Maduro anunció las detenciones importantes que marcarán la historia de nuestro país, una historia antiimperialista, de lo que ha sido la participación de una empresa mercenaria estadounidense en este plan perverso, la empresa Silvercorp. Y dentro de los detenidos, bueno, 2 ciudadanos estadounidenses, planificado en Washington, apoyado y en complicidad con el gobierno de Iván Duque, donde hemos venido, durante los últimos meses, hemos venido dando información relevante a este gobierno sobre el entrenamiento y campamentos existentes en Colombia para desestabilizar a Venezuela. Planes para agredir a nuestra patria, para agredir al pueblo venezolano, y a eso se suma hoy un ataque al sistema eléctrico nacional en su troncal de transmisión 765. Afortunadamente, ya hemos venido recuperando el servicio eléctrico a nivel nacional. Pero el pueblo venezolano realmente se crece en las dificultades. Hoy, cuando la humanidad toda está enfocada en el combate contra la pandemia del COVID-19, donde nosotros vemos en todos los continentes, en Asia, en Europa, en África, vemos a todos los países abocados al combate contra el COVID-19, el pueblo venezolano además tiene que resistir la ruin agresión por parte del gobierno del señor Donald Trump y del señor Iván Duque contra nuestro pueblo. Ya basta de agredir al pueblo venezolano con complicidad de factores extremistas opositores. Ahí están las pruebas muy claras. Un contrato firmado entre el señor Juan Guaidó y esta empresa mercenaria estadounidense que ha participado en desestabilizaciones en otros países del Medio Oriente. Estrellas, por cierto, uno de los detenidos, un estadounidense detenido, ha tenido reconocimiento por su participación en derrocamientos de otros países de forma ilícita, gobiernos que no son afines a la hegemonía estadounidense. Y aquí nosotros vimos que se firmó un contrato entre el señor Guaidó y esta empresa mercenaria para desestabilizar a Venezuela. Es que no tienen compasión, no tienen piedad, pero si no la tienen con sus propios pueblos, a quienes los tienen sufriendo las erráticas decisiones sobre la pandemia del COVID-19, porque deberían tenerla con otros pueblos. Pero el pueblo venezolano sigue dando lecciones históricas. Ayer, cuando veíamos a humildes pescadores, a una humilde policía del estado Aragua, a los pescadores de Chuao, hacer la detención de estos mercenarios estadounidenses, de apátridas, desertores de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, yo no puedo decir sino que nuestro pecho se hincha de orgullo al saber la gloria que ha heredado nuestro pueblo, que es la misma gloria de nuestro ejército libertador cuando le tocó derrocar al Imperio español. Así que nosotros continuamos combatiendo esta pandemia, pero continuamos también, como lo decía anoche nuestro presidente, continuamos también preservando la paz, la estabilidad, el derecho a la vida, el derecho a la patria y el derecho al futuro del pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Actualizado el parte de la Comisión Presidencial de la Atención al COVID-19.